Buenas noches. En esta oportunidad, nuestra invitada es la Seremi de Gobierno, doña Carolina Videla, quien ya ha estado anteriormente en nuestro noticiero, dado que es un lugar álgido y muy noticioso en cualquier gobierno regional. Y como a nosotros nos gusta saber qué pasa en el gobierno y en nuestra región, la hemos vuelto a invitar. Carolina, bienvenida. La idea es que queremos saber los últimos datos de encuestas, es el tema que queremos conversar contigo, donde nuevamente la presidenta no sale favorecida por los resultados que hemos conocido el día de ayer. Entonces, también nos importa mucho qué pasa con la ciudadanía y sus opiniones, la idea es que tú pudieses ayudarnos a entender qué está ocurriendo con la imagen de la presidenta. Bueno, primero que nada, muy buenas noches, feliz año al noticiero, al canal, que sea un buen año, provechoso, mucho éxito en sus proyectos y por supuesto también a todos quienes nos ven por este medio. Por supuesto. Mira, principalmente el tema de las encuestas, en este caso es la encuesta Academ, que es la que sale cada lunes, ¿verdad? Vuelve a situar, digamos, en una desaprobación de un 68% aproximadamente. A ver, un 64% señaló que no cumple con lo que promete y un 66% que no le genera confianza. Son como los dos aspectos. Sí, como no le genera confianza, principalmente la desaprobación mantiene es decir, la aprobación se mantuvo en un 24%, pero la desaprobación efectivamente subió 2 puntos, subió a un 68%. Sí. Ahora, buscar la razón de aquello, la verdad es que para nosotros como gobierno efectivamente no podemos decir que nos resultan indiferentes las encuestas. Pero para ninguna autoridad política. Por supuesto, sí, en realidad para nadie, en ningún ámbito. Así es. Es cierto que no trabajamos para las encuestas, pero no podemos decir que nos resulta indiferente. Pero también me gustaría a mí señalar, y agradezco el espacio para poder conversar sobre este tema, porque hay situaciones que se instalan en el consciente colectivo, ¿cierto? Y bueno, efectivamente el año 2015 fue un año muy complejo, particularmente para la figura de nuestra presidenta Michelle Bachelet, y que tiene que ver con una diversidad de situaciones que han hecho crisis respecto principalmente de la confianza de la ciudadanía hacia la institucionalidad. No particularmente hacia este gobierno en particular, pero ella es quien encabeza y quien dirige el país. Por lo tanto, las primeras críticas se van a ir directamente a su responsabilidad, pero eso tiene un elemento importante que tenemos que señalarlo y que tiene que ver, como efectivamente la encuesta lo señala, luego de todo lo que ocurrió, ¿cierto?, con el caso Cabal y la significancia que tiene esto para el país también. Perdón, me gustaría separar un poco aguas ahí, porque Cabal es el tema que a ella realmente, a mi juicio, le afecta. Es que la encuesta lo señala, claro, la encuesta más delicadamente. Efectivamente. El otro aspecto tiene que ver con los políticos en general y la forma de hacer política en Chile, que ella no aparece involucrada hasta ahora en ese aspecto, ¿no? Por eso me parecía importante señalarlo, porque la encuesta tiene dos, mira, hay una pregunta que hacen que es respectivamente cuál es, digamos, esta frase o esta expresión que decía me genera confianza y que tuvo una baja importante y que la encuesta lo señala o se lo endosa al hecho de las últimas declaraciones de su hijo en el caso Cabal, particularmente. Y por otro lado está el tema específicamente de los políticos y principalmente al interior del Congreso. La desconfianza y el gran desconocimiento por parte de la ciudadanía de un porcentaje, del porcentaje más conocido de los políticos que están, digamos, en la pauta nacional y que tienen un reconocimiento, dirías tú. Un no reconocimiento de la comunidad. Pero además un desinterés por ese reconocimiento. Es decir, hoy día hay un desapego
por un ejercicio democrático tan bonito como es el ejercicio mismo de la política. Hay un desapego de parte de la ciudadanía que tiene que ver con hechos que no fueron instalados en este gobierno, yo lo quiero decir, son hechos y prácticas que se vienen arrastrando en nuestra república, en nuestro país desde hace muchísimos años y que salen a la luz en el gobierno de nuestra presidenta. Ahora, el tema de fondo la palabra adecuada para definir esto es corrupción, en el caso que tú planteas, ¿verdad? Es algo que también tenía que ver con la imagen que nosotros pretendíamos proyectar como país, diciendo que en Chile no había corrupción, que eran otros los países donde esto ocurría. Y resulta de que de un día para otro amanece, se despeja la nubosidad que había y que nos daba esa autocalificación tan positiva, y descubrimos que sí, que todo el mundo político transversalmente estaba involucrado de algún modo en el tema del dinero y la política. Pero eso era un secreto a voces también. Esto se venía conversando hace mucho tiempo. Hay antecedentes, hace años, de que esto venía ocurriendo. Tal vez hoy estamos viendo la crisis final que esa práctica conlleva, ¿no? O sea, todo tiene un límite. Sí, bueno, yo espero que sea la crisis final, digamos, no digamos por calmar las aguas en este periodo, sino porque efectivamente nuestro país necesita que este tema termine. Nuestro país necesita que efectivamente se recupere las confianzas y eso va a ocurrir solo cuando podamos demostrar como sociedad, como Estado en todo su conjunto, que las medidas que se han estado implementando con esta ley de transparencia, que tiene ya aprobada una serie de iniciativas que tienen que ver, por ejemplo, con la ley de pérdida del escaño, cuando no cumples con los requisitos de probidad. Bueno, toda esta reforma es propuesta por la comisión que ella formó. Por la comisión Angel, que ella formó, ¿verdad? Y que busca, la comisión Angel, y que lo que busca es efectivamente fortalecer la ley de transparencia, fortalecer la transparencia en Chile, porque es necesario. Y regular la actividad política, ¿no? Pero es necesario, fíjate, para la salud del país, que efectivamente podamos trabajar en la recuperación de las confianzas. Es necesario porque el país necesita sanarse de estas cosas, pero obviamente eso no ocurre mágicamente. Aquí hay un trabajo que realizar, la ciudadanía tiene que conocer cuáles son las leyes que se han aprobado y que se han implementado en el marco de esta ley de transparencia y que surge justamente de esta comisión Angel, esta comisión presidencial que instala la presidenta para venir a fortalecer todos los mecanismos que puedan garantizar efectivamente que el ejercicio de la política y también el trabajo institucional cumpla el rol para los cuales fueron concebidos. O sea, estamos hablando de ética, tiene que ver con ¿verdad? Ética, tiene que ver con cómo construimos también, ¿cierto? Valores país para que las futuras generaciones no tengan que vivir climas que no son buenos, digamos. A mí me parece que cuando ocurren estas situaciones también se extrapolan las posturas y a veces las diferentes opiniones son buenas porque también es parte de la democracia, digamos. Pero en estos momentos no hay un ejercicio tan democrático respecto a las diferencias que la ciudadanía tiene. Entonces, si tú revisas las redes sociales, por ejemplo, la violencia verbal que está instalada... Pero es un síntoma que, si bien es cierto, es una referencia, pero a mi juicio y como periodista te digo, yo no la valoraría al nivel de una encuesta técnicamente y científicamente elaborada. Efectivamente. Porque allí la gente, en su mayoría, sin verdadero conocimiento, sin profundizar, emite juicios de valor y desnosta a personas sin importarle las consecuencias de lo que hace y dice, ¿no? Efectivamente, Enrique, por eso yo hago este planteamiento y cito el tema de las redes porque efectivamente a lo que quiero llegar a señalar es que, por ejemplo, en las redes sociales, que es un instrumento útil, bastante útil, hay una violencia verbal muy fuerte. Sí.
Pero cuando tú lo lees también te puedes dar cuenta que lo que nos está pasando hoy día es que carecemos de masa crítica. Hoy día falta esa masa crítica y de alguna manera lo que nosotros estamos haciendo, porque claro, podemos hablar todo el día de las encuestas, podemos hablar de la baja y la desaprobación que ha tenido nuestra presidenta y el ejercicio de las reformas, ¿cierto? La instalación. Pero, bueno, las reformas son un factor importante que han incidido en la baja de aprobación. Sí, pero es un tema natural. Pero es que es un tema natural, porque nosotros siempre hemos señalado que las grandes transformaciones siempre van a estar con mucha resistencia, sobre todo en un país que tuvo una larga dictadura, que heredó un sistema que ha sido violento, que ha sido perverso, un sistema económico, un sistema de salud, un sistema de educación, que lo que hace es efectivamente clasificar a la sociedad y ponerla a cada una en su carril de acuerdo a esa lógica del sistema. De acuerdo. ¿Ah? Pero también, y permíteme actualizar un poco más el tema, porque está relacionado. La renuncia del ministro del Interior tiene que ver también con una lucha interna dentro de la nueva mayoría para ver si las reformas se profundizan o se hacen como se planificaron o simplemente algunas personas están pensando que no es bueno continuar con el plan de reforma del gobierno. Entonces eso también trae como consecuencia que la opinión pública empieza a entender de que no hay... diferencias. Claro, que no hay unidad de criterio, que hay alguien que se está oponiendo y hoy hablamos de que dentro de la moneda hay un segundo piso que manda más que un ministro del Interior o más que los presidentes de los partidos. Y esa imagen proyectada de la presidenta en lo que se podría denominar como un cierto desorden, desorganización en su gobierno, evidentemente que se tiene que reflejar en una encuesta. Bueno, ciertamente influye, pero fíjate que son situaciones que ocurren y que por quienes las protagonizan tienen una mayor incidencia o trascendencia en el escenario nacional. Sin embargo, aquí lo importante es que la nueva mayoría como tal ha señalado, ¿cierto? Primero, superado el tema y en segundo término que efectivamente la nueva mayoría en su conjunto está detrás de la reforma. Vamos a seguir trabajando en esto y todos los impases que ocurren que generan estas distintas instancias tendrán que dar explicaciones quienes las han protagonizado, porque nosotros como gobierno tenemos que preocuparnos de que, primero, de que la unidad se siga fortaleciendo, de que las reformas sigan avanzando, pero fíjate que algo súper importante que a mí me gustaría señalar, que tiene que ver con lo que estábamos hablando hace un rato atrás, es que los gobiernos tienen la tarea, ¿cierto?, de construir y de lograr el desarrollo de un país. En el caso del trabajo que estamos realizando, que tiene que ver con un programa de gobierno que tiene 3 ejes fundamentales, que es la reforma tributaria, ¿cierto?, que ya es una reforma aprobada y que ciertamente en esta encuesta subió su aprobación. Sí, y va a seguir subiendo. Y va a seguir subiendo. La reforma educacional que se ha ido instalando con todas las piedras que ha tenido en el camino y el proceso de la nueva Constitución, ¿ya? 3 ejes fundamentales. Entonces, trabajamos como gobierno para estas obras que son cemento, entre comillas, que tienen que cambiarle, por ejemplo, en Arica la cara a la región, con el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, pero hay otra parte que es tan fundamental como también la construcción, ¿cierto?, de el fortalecimiento de la sociedad civil, que para nosotros es fundamental. Solo señalar que en ese contexto lo que hemos llevado a cabo y que se fortalece ahora el 2016 son las escuelas de formación, que no son nuevas. Sí, no, claro. Las escuelas siempre han existido, pero el componente y el contenido y el espectro que abre, lo que hemos hecho es poner un sello distinto y aquí en realidad más que referirme yo, debieran hacerlo efectivamente quienes han sido parte de las 4 escuelas que logramos hacer el año 2015, estoy hablando solo de Arica Parinacota, porque está bien, nos interesa a nuestra región. Sí, Carolina, hecho el diagnóstico y vista la encuesta de esta semana, ¿tú te atreverías a decir entonces de que hay que ser optimista con la presidenta respecto a los resultados de las próximas encuestas? Diríamos que dentro de un año estas encuestas la van a favorecer realmente. Mira, yo no me puedo no quiero ser brujo ni hacer yo no me puedo aventurar a que las encuestas en un año más cambien. Lo que sí voy a decir con mucha responsabilidad es que efectivamente
somos como gobierno optimistas porque hace más de 30 años que era impensable hablar de un nuevo sistema educacional en Chile y hoy día lo estamos poniendo en marcha. Era imposible, efectivamente, pensar siquiera en hablar de nueva constitución y hoy día iniciamos el proceso constituyente. Está bien. Y a nivel regional, nosotros estamos hoy día viendo trabajos que obedecen a no intervenciones por 20, 25, 30, hasta 35 años en nuestra región. Nosotros llevamos, y lo hemos repetido muchas veces, no es bueno comparar, pero para poder imaginar en el imaginario colectivo, dejarlo establecido, en el periodo anterior se construyeron 350 viviendas en los 4 años. Nosotros llevamos 1 año, 8 meses de gobierno y gracias al proceso del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, a la fecha de hoy ya se inició la construcción de 2.101 viviendas. Ya hay un número de este total que acabo de dar que se entregan en junio de este año. Entonces, tenemos el recambio de calles, de veredas de toda la ciudad de Arica, que puede correspondernos o no como gobierno, ese es otro tema, pero nosotros queremos avanzar. Entonces, efectivamente, el embalse de Chironta, que el Mercurio hace un artículo muy interesante, hace referencia respecto de aquello, en una ejecución del Ministerio de Obras Públicas histórico. El Mercurio de hoy habla de aquello. Entonces, cuando hablamos de optimismo, en realidad lo que nosotros quisiéramos es que yo te puedo hablar mucho de todo lo que queremos hacer y todo lo que se va a avanzar. Tenemos tiempo de televisión que nos impide extendernos un poco más, Carolina. Entiendo perfectamente hacia dónde apuntas y de verdad hay muchos argumentos sobre la mesa y no es la última vez que vamos a conversar. Pero yo resumiría lo que tú me dices entonces, que obras son amores, ¿no? Y que eso implicaría que la gente finalmente tendiese a ver a la Presidenta y a su gobierno dentro de 1 año, 2 años, con una visión distinta a la que tiene hoy, por lo menos, y evaluarla tal vez positivamente y tengamos una presidenta que se sumergió al fondo de las encuestas a las pérdidas casi totales y se rescata finalmente. Es probable. No, y una presidenta que además tuvo que asumir estas situaciones que aparecen, que se han visto, digamos, principalmente se ha mostrado con el tema de su hijo, pero ella ha tenido que abordar una situación que aborda todo el tema de todos los sectores políticos. Por lo tanto, una presidenta que ha sabido pararse frente a todo lo que está ocurriendo en este país, pero que también ha gestionado y ha tenido las iniciativas y ha promulgado leyes para terminar con las situaciones que en este país nunca debieron ocurrir. Bueno, Carolina, encantado de haberte tenido acá, siempre vas a ser bienvenida. Estos son temas que nos preocupan como región y como ciudadanos. Gracias por asistir esta noche y quedas invitada para una próxima oportunidad desde ya, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, una pausa y volvemos con más noticias.